Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 16. Fantasma roto. Fuego. No tanto como algunos había sentido, pero sí lo suficiente como para justificar una inmersión hacia abajo. Una gran bola de fuego pasó por encima. Varios otros se apartaron de un salto. La bola de fuego se estrelló contra el suelo, dejando una marca de quemadura. Si esa hubiera sido la única bola de fuego con la que hubieran tenido que lidiar, entonces habrían estado bien. Las casi 2 docenas eran todo lo contrario de eso. Zirou tiró hacia atrás de la cuerda de su arco, el gran arco negro en su mano gimió siniestramente. Una flecha se formó entre sus dedos. Mantuvo su vista fija en las bolas de fuego que se dirigían hacia ellos. 6 fueron derribados en un instante. Luego una docena. Aunque no pudo dispararles a todos. Algunos volaron peligrosamente cerca de algunos miembros de JSDF y disparar las bolas de fuego corría el riesgo de que sus flechas alcanzaran a sus aliados. Tendrían que esquivarlos. Afortunadamente, lo hicieron. Y la batalla continuó. Habían pasado menos de 5 minutos desde que se detectó movimiento del ejército vasallo del imperio. Mientras que el grueso de su fuerza atacante, alrededor de 90.000 personas, todavía estaba lo suficientemente lejos como para que sus morteros no pudieran alcanzarlos, la vanguardia imperial había cargado directamente hacia ellos. Normalmente, los matarían a tiros antes de que supieran lo que había sucedido. Desafortunadamente, el ejército que avanzaba había decidido utilizar temprano una de sus cartas de triunfo. Jinetes de Wyvern. O mejor dicho, jinetes de Wyvern con magos. Los magos hicieron que los Wyverns, vulnerables a las balas, fueran tanques voladores. Mientras que un buen disparo de rifle había atravesado limpiamente a estos Wyverns a través de sus alas, estos los ignoraron. Esferas de viento rodearon a cada uno, desviando el fuego de armas pequeñas, mientras permitían a los jinetes magos disparar hechizo tras hechizo. Pocos momentos después de su aparición, habían volado hacia las bengalas, apagándolas con grandes esferas de piedra. Rayos, fuego, montículos de rocas. Más de uno había estado a punto de golpear a Zirou y sus aliados. Junto con la repentina oscuridad, eran una fuerza que fácilmente podría atacar y matar a cualquier soldado desprevenido. Todas esas ventajas y, aún así, mantuvieron la distancia, maniobrando en patrones aparentemente aleatorios. Zirou miró a uno de ellos. Entrecerró los ojos mientras seguía su camino. Allá. Echó hacia atrás su arco una vez más, inclinándose ligeramente para esquivar un trozo de escombro suelto. Una flecha se formó una vez más, esta más pesada que las anteriores. Él disparó. Una ráfaga de viento, un boom sónico revoloteó a su alrededor. El Wyvern cayó sin gracia, con la cabeza hecha una pasta roja. Los jinetes gritaron mientras caían, la esfera de viento se disipó en la nada. El resto de los jinetes de Wyvern que vieron lo sucedido se dispersaron, yendo incluso más rápido que antes. Sí, aunque el viento era excelente para evitar que las balas perforaran y alcanzaran a sus ocupantes, eso era todo lo que podían hacer. Según un mensaje transmitido apresuradamente por Kato, la barrera contra el viento normalmente se empleaba para protegerse contra hechizos rápidos y andanadas de flechas. Los hechizos contra los que fallaron eran demasiado lentos para lanzarse y, por lo general, tenían al lanzador a la vista de los jinetes. No tenían que preocuparse por tener que defenderlos si nunca los golpeaban en primer lugar. No habían luchado contra alguien como Zirou, que podía golpear fuerte sin apenas fuerza. Su arco fue hecho para disparar Noble Phantasms, un hechizo como el que usaban estos jinetes no resistiría. Ya había derribado a 7 de ellos, los 3 primeros antes de que comenzaran sus maniobras evasivas. Incluso entonces, incluso con ellos volando frenéticamente arrojando bolas de fuego a quienquiera que estuviera allí, los derribó metódicamente con una eficiencia aterradora. Señor Emilia. Un grito junto a él, Ariane, que había decidido no ponerse a cubierto a pesar de su insistencia, flanco derecho. Un ciclista fue derribado cuando intentaba bombardear sus defensas. Con un rápido movimiento de cabeza, Ariane volvió a gritar órdenes a la JSDF. Hay que reconocer que siguieron sus palabras al pie de la letra. Aunque inicialmente dudó en seguir a lo que parecía ser un refugiado civil, el líder elfo rápidamente demostró ser un activo valioso. Por sus años de opresión por el imperio, sabía cómo funcionaban. Si bien el ejército vasallo era diferente, seguían los mismos principios básicos que el imperio principal. Principios que la gran anciano explotó tanto como pudo, con su propia magia o no. Un fuerte estallido, distinto del resto de las armas que disparaban, resonó detrás de él. Mientras que Ariane se había acostumbrado al rifle común que se estaba usando, este la obligó a tirarse al suelo con las manos en las orejas. Un disparo. Atravesó los vientos defensivos. Un grito de sorpresa. Un cuello ensangrentado. Otro jinete Wyvern caído. Zirou le dedicó al Wyvern una sola mirada, justo antes de seguir con otra flecha a través del pecho del hombre. ¿Estás bien? Le ofreció una mano a la elfa caída, una que ella gentilmente tomó y se puso de pie como si nada hubiera pasado.
Se habría visto mejor si hubiera dejado de mirar a la fuente con una mueca. Con un resoplido, un poco de diversión, Zirou siguió su mirada. Ya tenía una idea de lo que era. Efectivamente, junto con más rostros que sabía con certeza venían del Japón propiamente dicho, un solo francotirador apuntaba con su mira. Un Barrett M82. Era un arma que estaba en su radar, una que había leído, en caso de que pudiera atravesar su propio refuerzo. No había pensado en probarlo, ni lo intentaría, no con la forma en que su carga útil pasó por la cabeza de un Wyvern después de haber sido frenado por el hechizo del viento. Zirou asintió con la cabeza al francotirador, que fue devuelto con la misma seriedad. Entre ambos, el resto de los Wyverns no tenían ninguna posibilidad. En menos de 5 minutos, lo único que quedaba de los jinetes eran 3, aunque solo fuera porque habían dado media vuelta y habían huido de la escena. Zirou miró fijamente a la fuerza que aún se acercaba. Ahora estaban dentro del alcance de los morteros, lo que significaba que estaban dentro del alcance de su propio arco. Lady Valier, gritó. El líder elfo se volvió hacia él en medio de la disposición de sus líneas defensivas. ¿Es esta la fuerza principal o es solo una distracción? La fuerza principal. Dijo resueltamente, mirando hacia la oscuridad, el sabio Kato y yo estamos de acuerdo en que el imperio y sus vasallos prefieren un asalto frontal completo para mostrar su fuerza abrumadora. Tales tácticas generalmente terminan en que el imperio obtenga la victoria antes de que la sangre realmente se derrame. Los defensores pierden los nervios y se rinden. Bien. Zirou había llegado a la misma conclusión. El imperio era arrogante. También por una buena razón. Por los detalles que había recopilado, el imperio controlaba la mayor parte, si no la totalidad, de toda la masa terrestre en la que se encontraban. Al igual que el antiguo imperio romano, este pueblo conocía la guerra, sabía cómo lucharla y sabía cómo ganarla. Lamentablemente, su mundo sabía lo mismo. Zirou respiró hondo mientras contenía una mueca. Si estas personas realmente fueran similares a los romanos, entonces tendrían más que unos pocos esclavos y reclutas. Personas que no querían estar allí, obligadas a luchar por una creencia en la que no creían. Zirou fortaleció su corazón. Era necesario aclarar un punto. Para lograr que este ejército retrocediera, necesitaban una cantidad igual de fuerza abrumadora. Los morteros fueron un buen comienzo, pero sus efectos eran similares a los que podía hacer un mago. Y con sus números actuales, aunque reforzados con sus refuerzos, no podían mostrar exactamente fuerzas superiores. Dicho esto, Zirou ya podría considerarse un ejército. No enciendan las bengalas. Llamó a hasta 3 soldados que estaban a punto de hacer precisamente eso. Con el ceño fruncido, lo miraron como si estuviera loco. Quizás lo era. Sin la iluminación adecuada, no podían ver correctamente al ejército entrante, lo que significaba que no podían apuntarles con morteros. Si bien podían confiar en su tecnología infrarroja, eso era una degradación respecto de simplemente iluminar todo el campo de batalla. Sin los Wyverns, ciertamente podrían hacerlo. Uno de ellos lo llamó confusamente por su radio. Emilia, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Asama no llamó por radio. En cambio, el hombre había gritado desde el interior de las instalaciones, una voz que Zirou buscó con calma. 1 minuto. Su mirada era helada. Usó sus ojos reforzados para ver dónde estaba el ejército en la oscuridad. Dejaron de molestarse con las ilusiones, ya que ya habían sido descubiertos. Estaban a unos 4 kilómetros de distancia, justo al límite de su alcance efectivo. Solo dame 1 minuto, luego podrás usar las bengalas. No se molestó en escuchar una respuesta, salió de las trincheras y siguió subiendo. Pronto, estuvo en la cima del centro de comando, dominando todo el campamento. Con una rápida mirada a su alrededor, pudo ver más de un grupo de elfos ayudando a los soldados, y viceversa. Con una sonrisa fantasmal, fijó su mirada en el enemigo que se acercaba. Rastro. Había luchado contra muchos magos en su época. La mayoría de ellos eran cacerías contra individuos etiquetados como designados de sellado, o eran individuos increíblemente peligrosos que eran demasiado arriesgados para mantenerlos cerca. Había visto todo tipo de misterios, y cada vez había encontrado una manera de sortearlos. En esas ocasiones, a pesar de que los magos eran perseguidos activamente, no habían mostrado ninguna inhibición para mantener sus hechizos ocultos. De hecho, los que deberían haber escondido más solían ser los más llamativos. Todo se redujo a la arrogancia inherente que tenían los magos. Incluso Rin y Luvia tenían eso. Tenían en sí mismos la idea de que eran mejores que el ser humano normal y corriente. Y no fue sin razón. La mera existencia de sus habilidades lo demostró. Por eso la mayoría de los magos, a pesar de su necesidad de mantener el secreto, sentían la necesidad de presumir. Necesitaban demostrarle al mundo que eran superiores, que eran diferentes. Que estaban por encima de todos los demás, incluso de sus compañeros magos. Zirou no era así. No estaba orgulloso de sus habilidades. Para él, eran simplemente un medio para lograr un fin.
Su repertorio de hechizos constaba de 5 hechizos, uno de los cuales la mayoría de los magos pensaban que era simplemente Creationary y otro que la mayoría no sabía que tenía. Una selección tan lamentable haría que cualquier mago de primer nivel le escupiera con disgusto. A él no le importaba. No sentía la necesidad de mostrar sus habilidades, ni la necesidad de mostrar a sus enemigos sus posibles debilidades. Eso no significaba que no supiera cómo hacerlo. El enemigo contra el que luchaban había perfeccionado su superioridad sobre el continente durante quién sabe cuánto tiempo. Se sentían cómodos con la idea de que nadie era más fuerte que ellos. Zirou les demostraría que estaban equivocados. Una lanza roja se formó en su mano. Lo miró con una vaga sensación de nostalgia. Gaebov. La lanza que le había arrancado el corazón. Con un movimiento de cabeza, lo colocó en su arco. Con un suspiro, lo retiró. Esta copia calcada no fue lo mejor que pudo hacer. De hecho, donde el original sería una B y en el sistema Servant, colocaría esta copia calcada alrededor de D. Hueco e inadecuado para un noble fantasma si Cuchulainn no hubiera visto. Sin embargo, no necesitaba que fuera abiertamente poderoso, no cuando el enemigo ya no tenía forma de defenderse, ni quería que fuera para lo que tenía en mente. Soy el hueso de mi espada. Mana se acumuló alrededor del noble fantasma colocado. Los gritos de batalla debajo de él se desvanecieron a medida que más y más personas lo observaban. Brillaba en el fondo del cielo nocturno, su forma de un rojo espeluznante. Sintió una sonrisa sombría cuando vio que el ejército se detenía ante la vista. Con un suspiro, la lanza se movió. Se rompió. Se podía sentir una aguda sensación de sed de sangre en el arma. Él disparó. Una raya roja voló por el aire, marcada por 2 palabras. Gaebov. Chocó contra un solo hombre. Luego otro. Luego otro. Continuó, la lanza atravesó los corazones de hombres y semihumanos por igual. La mayoría murió instantáneamente. Ellos fueron los afortunados. Incluso desde su posición, podía escuchar los gritos de aquellos que habían tenido la mala suerte de sobrevivir al noble fantasma. Grandes espinas rojas crecieron desde el interior de su cuerpo, abriéndose paso por cada orificio. Sus gritos contradecían un dolor más allá del reconocimiento humano, antes de que también fueran cortados cuando sus bocas fueron rodeadas de espinas. En poco tiempo, fueron arrojados al suelo, una réplica de árboles espinosos. Fue puntuado con un horror cada vez mayor cuando el enemigo se dio cuenta de que esas personas todavía estaban vivas mientras sucedía, sus manos temblorosas y sus ojos suplicando misericordia, la maldición del fantasma noble negándose a dejarlos morir de una muerte rápida. El ejército se retiró. Zirou cerró los ojos y se negó a mirar las consecuencias. Al bajar, se encontró con la sombría satisfacción de los elfos y los rostros pálidos de la JSDF. Con una sonrisa autocrítica, regresó al interior de la base. El enemigo había sido derrotado. Lo pensarían 2 veces antes de atacar de nuevo, no cuando él había mostrado una habilidad francamente aterradora. Había ganado la batalla. Colina Alnus. Una alabarda ensangrentada se abrió camino hasta el suelo. Con él cayeron los cuerpos de una docena de bandidos. Una sonrisa, lo entiendo, mi señor. Nota del autor, un pequeño aviso para Broken Phantasms, en este fic, y probablemente en cualquier otro fic que escriba a partir de este momento, Breaking a Noble Phantasm no solo lo hace explotar. En cambio, mejoran las propiedades de cualquier noble fantasma que sea y luego, opcionalmente, explotan, dependiendo del fantasma. Sé que va en contra de la tradición, pero se siente mejor que simplemente fabricar una bomba más grande todo el tiempo. Si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, consulta mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. El calor es un dolor, espero que todos estéis a salvo.